¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? La palabra adulterio está relacionada etimológicamente con adulterar, que significa hacer algo de peor calidad al agregar otra sustancia, o alterar fraudulentamente la composición de una sustancia. En un sentido espiritual y moral, el adulterio se refiere a la relación sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Esto representa una distorsión del matrimonio, una unión sagrada diseñada por Dios para ser exclusiva y fiel. El acto de incluir a una tercera persona en esta relación sagrada no solo daña el vínculo matrimonial, sino que también hiere el corazón de Dios, quien desea que nuestras relaciones reflejen su amor y fidelidad. Bienvenidos, queridos amigos. En el video de hoy vamos a abordar un tema crucial y muy relevante: el adulterio y lo que la Biblia dice al respecto. El adulterio es un tema que puede ser doloroso y complicado, pero es esencial entender la perspectiva bíblica para encontrar claridad y guía. La Biblia comienza su enseñanza sobre el matrimonio con el modelo de Adán y Eva. Un hombre y una mujer, esposo y esposa, unidos por Dios. Génesis 2:24, Marcos 10 del 7 al 9. En el séptimo mandamiento se prohíbe el adulterio de manera clara y directa. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. La simplicidad de esta prohibición sugiere que el significado del adulterio era bien comprendido en la época en que Moisés entregó la ley. Las Escrituras son consistentes en su rechazo al adulterio, subrayando la importancia de la fidelidad y la pureza en el matrimonio, tal como Dios lo ha diseñado. A pesar de la claridad del modelo original de matrimonio y de la prohibición del adulterio, la humanidad pecadora ha intentado desdibujar las líneas de la moralidad. La poligamia es una de las formas en que se ha intentado evadir la prohibición del adulterio. Aunque la poligamia no es técnicamente adulterio, sí distorsiona el plan original de Dios para el matrimonio. En el Antiguo Testamento, Dios permitió la poligamia, pero nunca la respaldó como su ideal. La poligamia no se consideraba adulterio porque, aunque se añadían más personas al matrimonio, estas mujeres adicionales eran incluidas legalmente. Sin embargo, un polígamo que tuviera relaciones sexuales con alguien fuera de sus esposas legales seguía cometiendo adulterio. En la mayoría de los países modernos, la poligamia es ilegal, lo que impide incluir legalmente a una tercera persona en el matrimonio. La enseñanza bíblica sobre el matrimonio nos llama a honrar la unión entre un hombre y una mujer como un reflejo del amor y la fidelidad de Dios, respetando el diseño divino y evitando cualquier forma de adulteración de esta sagrada relación. El divorcio y las segundas nupcias son otra forma en que se intenta eludir la prohibición del adulterio. Si un hombre casado tiene una aventura, está cometiendo adulterio. Sin embargo, si se divorcia de su esposa y se casa con la otra mujer, parece mantener su posición legal. En muchas sociedades modernas, esto se ha convertido en una práctica común. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, el divorcio y las segundas nupcias pueden seguir siendo problemáticos. Jesús enseñó que el matrimonio es una unión sagrada e indisoluble. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Marcos 10:9. También afirmó que quien se divorcia de su esposa, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Mateo 19:9. La enseñanza bíblica nos llama a valorar y respetar el matrimonio como una relación de por vida, reflejando el amor y la fidelidad de Dios. El desafío es mantenernos fieles a este ideal, incluso en medio de las complejidades y dificultades de la vida moderna. Jesús pone fin a estas estrategias de eludir la prohibición del adulterio con sus palabras claras y contundentes. Un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Lucas 16:18. Y también dice: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10 del 11 al 12. Para Jesús, el divorcio no excluye la prohibición del adulterio. Si un hombre casado ve a otra mujer, la desea sexualmente, se divorcia de su esposa y se casa con la otra mujer, sigue cometiendo adulterio. Jesús subraya que el vínculo matrimonial está destinado a durar toda la vida y el divorcio no exime a una persona de la responsabilidad
de ser fiel a su cónyuge original. Es una llamada a la integridad y fidelidad dentro del matrimonio, respetando el plan original de Dios para esta unión sagrada. Sin embargo, reconocemos que en algunos casos la Escritura permite el divorcio, y cuando se permite el divorcio, también se permite volver a casarse sin que se considere adulterio. Esto muestra la compasión y la comprensión de Dios hacia las complejidades y dificultades que pueden surgir en las relaciones humanas. Jesús llevó la prohibición del adulterio incluso más allá de la ley mosaica, profundizando en el estado del corazón humano. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5 del 27 al 28. Así que, aunque un hombre trate de evitar legalmente el adulterio buscando el divorcio, ya es culpable por la lujuria en su corazón que lo llevó a tomar esas medidas. Si un hombre introduce legalmente a otra mujer en el matrimonio, convirtiéndolo en un matrimonio polígamo, sigue siendo culpable de adulterio debido a la lujuria en su corazón que lo motivó a casarse con otra esposa. Incluso si un hombre o una mujer se entregan a pensamientos lujuriosos, la pornografía es un problema mayor en este sentido. Están cometiendo adulterio, aunque no haya contacto físico extramatrimonial. Esta enseñanza de Jesús elimina cualquier ambigüedad sobre cuán lejos es demasiado lejos con alguien que no sea el cónyuge y evita la necesidad de definir lo que constituye realmente el sexo. Según Jesús, la lujuria, no el acto sexual, es el límite del adulterio. Esta perspectiva nos llama a una pureza de corazón y a una integridad interna, reflejando un amor y una fidelidad que van más allá de las acciones externas y abarcan nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Proverbios 6 ofrece fuertes advertencias contra el adulterio, brindando corrección e instrucción, alejándote de la mujer de tu prójimo. Versículos 23-24. Salomón dice: no codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Versículos 25-29. Esta advertencia nos recuerda que el adulterio no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también tiene consecuencias graves y destructivas en nuestra vida personal y social. Al codiciar y buscar lo prohibido, nos exponemos a riesgos inevitables, como quemarse con fuego o caminar sobre carbones encendidos. Salomón nos insta a evitar estas tentaciones y a mantenernos fieles, comprendiendo que la integridad y la fidelidad en nuestras relaciones son fundamentales para una vida en armonía con los principios divinos. El adulterio es mortalmente grave y acarrea las consecuencias de Dios. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Proverbios 6:32. Esta advertencia resuena en otras partes de las Escrituras. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios 6:18. Y honroso sea en todos los matrimonios y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Estas enseñanzas subrayan la seriedad del adulterio y su impacto no solo en nuestras relaciones humanas, sino también en nuestra relación con Dios. El adulterio no solo es una falta de entendimiento y una traición a nuestro cónyuge, sino que también corrompe nuestra alma y nos aparta de la voluntad divina. La Biblia nos llama a vivir con integridad y fidelidad, honrando el matrimonio como una institución sagrada y manteniendo la pureza en nuestros pensamientos y acciones. Una persona que vive en adulterio abiertamente y sin arrepentirse da pruebas de que no ha llegado a conocer verdaderamente a Cristo. Sin embargo, el adulterio no es un pecado imperdonable. Cualquier pecado que un cristiano cometa puede ser perdonado cuando se arrepiente, y cualquier pecado que comete un incrédulo puede ser perdonado cuando esa persona viene a Cristo con fe. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Este pasaje muestra que en la iglesia de Corinto había antiguos adúlteros, pero habían sido lavados de su pecado, santificados y justificados. Es una poderosa declaración de la gracia y el poder transformador de Dios. La esperanza y el perdón están disponibles para todos los que se arrepienten y creen en Jesucristo. La vida en Cristo ofrece una nueva oportunidad para dejar atrás el pecado y vivir en santidad y fidelidad. El adulterio es la relación sexual entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Este acto viola la exclusividad y fidelidad que se espera en el matrimonio y es considerado una transgresión seria en muchas tradiciones religiosas y culturales. Lo que dice la gente. En algunas culturas, especialmente en ciertos contextos históricos o contemporáneos, se ha visto como algo normal que los casados, en particular los hombres, mantengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Estas culturas pueden considerar el matrimonio de manera más flexible y no necesariamente como una unión para toda la vida. En tales contextos, el adulterio puede no ser visto con la misma gravedad o ser aceptado en ciertos límites. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica y cristiana, el adulterio es claramente definido como un pecado serio. Las Escrituras subrayan la importancia de la fidelidad en el matrimonio y describen el adulterio como una violación grave de este compromiso. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento enseñan que el matrimonio es una unión sagrada y duradera, y el adulterio es visto como una corrupción de este ideal. Lo que dice la Biblia. En la Biblia, la palabra adulterio se refiere generalmente a cuando un hombre o una mujer casados tienen relaciones sexuales voluntarias con alguien que no es su cónyuge. Job 24, 15, Proverbios 30, 20. El adulterio es considerado una violación grave del compromiso matrimonial y algo profundamente repugnante para Dios. En el Antiguo Testamento, la ley dada a Israel establece que el adulterio era castigado con la muerte, subrayando su seriedad. Levítico 18, 20, 22, 29. Esta severidad en la ley reflejaba la gravedad con la que Dios considera la fidelidad en el matrimonio. En el Nuevo Testamento, Jesús también enseña sobre el adulterio y la importancia de la pureza en el corazón. Él afirma que no solo el acto de adulterio es pecaminoso, sino también el deseo lujurioso hacia otra persona que no sea el cónyuge. Mateo 5, del 27 al 28. Además, Jesús reitera que sus discípulos deben evitar el adulterio y vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Lucas 18, del 18 al 20. La enseñanza bíblica sobre el adulterio subraya la importancia de mantener la fidelidad en el matrimonio y vivir una vida que honre los principios divinos. ¿Por qué importa? El adulterio es una transgresión grave porque rompe la solemne promesa hecha a un cónyuge el día de la boda. Este acto no solo traiciona el compromiso de fidelidad, sino que también se considera una forma de pecar contra Dios, como se evidencia en la historia de José con la esposa de Potifar, Génesis 39, del 7 al 9. Al quebrantar esta promesa, se altera la confianza y el vínculo que deberían caracterizar el matrimonio. Además, el adulterio tiene repercusiones que afectan a toda la familia. Los hijos pueden sufrir profundamente, enfrentándose a la separación de uno de sus padres y al desmoronamiento de la estabilidad familiar. Esta dimensión del adulterio resalta cómo el pecado no solo impacta a los individuos directamente involucrados, sino también a quienes les rodean. Por estas razones, la Biblia advierte claramente: Dios juzgará a los fornicadores y a los adúlteros. Hebreos 13, 4. Esta advertencia subraya la seriedad del acto y la necesidad de mantener la integridad en las relaciones matrimoniales. La Escritura nos instruye: honren el matrimonio, y los casados manténganse fieles el uno al otro. Hebreos 13, 4. Este llamado a la fidelidad es fundamental para preservar la santidad del matrimonio y asegurar que se refleje el amor y el compromiso que Dios desea para nuestras vidas. ¿Pone el adulterio fin al matrimonio? Lo que dice la Biblia. La Biblia permite el divorcio en el caso de infidelidad conyugal. Jesús enseñó:
Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Mateo 19:9. Este versículo indica que el adulterio es una causa legítima para el divorcio, reconociendo que la infidelidad rompe la confianza fundamental en el matrimonio. El cónyuge que ha sido infiel no obliga automáticamente al final del matrimonio. La decisión de continuar con la relación o de buscar el divorcio recae en el cónyuge fiel. Esta decisión es personal y debe tomarse en oración y reflexión, ya que nadie más puede determinar lo que es mejor para esa relación particular. Gálatas 6:5. El divorcio por adulterio es una opción permitida en la Escritura, pero no es un mandato. La Biblia nos llama a buscar la reconciliación y la restauración cuando sea posible, pero también reconoce que, en casos de infidelidad, el cónyuge fiel tiene la autoridad para tomar una decisión que refleje su propio discernimiento y circunstancias. Es fundamental recordar que, según la Biblia, el matrimonio es una unión sagrada que Dios ha diseñado para durar toda la vida. El apóstol Pablo afirma: la mujer está sujeta a la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, queda libre para casarse con quien quiera, salvo con aquel que sea en el Señor. 1 Corintios 7:39. Esto refleja la visión de que el matrimonio es una alianza duradera y comprometida. Dios se molesta profundamente cuando se busca el divorcio por razones triviales o insuficientes, como el descontento o el aburrimiento con el cónyuge. Las Escrituras advierten contra el divorcio por motivos fútiles y destacan que Dios odia el divorcio cuando es por razones injustificadas. Malaquías 2:16, Mateo 19 del 3 al 6. Jesús aclara que el divorcio no debe tomarse a la ligera y que debe estar basado en causas legítimas, como la infidelidad. En Mateo 5:32, Jesús enseña: todo el que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación o infidelidad, la expone al adulterio. Esto enfatiza que el divorcio por razones que no sean la infidelidad no solo es inapropiado, sino que también puede llevar a la otra parte a vivir en pecado. La seriedad de la cuestión resalta la importancia de considerar cuidadosamente las razones para el divorcio y de buscar la reconciliación y la restauración siempre que sea posible. ¿Es el adulterio un pecado imperdonable? Lo que dice la Biblia: no, el adulterio no es un pecado imperdonable. La Biblia enseña que, sin importar la gravedad del pecado, la gracia de Dios está disponible para quienes se arrepienten sinceramente y abandonan su vida inmoral. Dios ha perdonado a muchos, incluyendo adúlteros, que han vuelto a Él con un corazón arrepentido. En Hechos 3:19 se dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Este versículo muestra que el arrepentimiento sincero lleva al perdón de Dios. Asimismo, en Gálatas 5 del 19 al 21, se enumeran los pecados que excluyen del reino de Dios, pero también se ofrece esperanza de transformación y perdón para quienes se arrepienten de esos pecados. La Escritura también confirma que quienes se han arrepentido y cambiado su vida pueden ser reconciliados con Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6 del 9 al 11. Este pasaje muestra que, aunque algunos de los miembros de la iglesia de Corinto habían sido adúlteros, la gracia de Dios les permitió ser lavados, santificados y justificados. La clave está en el arrepentimiento genuino y el cambio de vida. Dios ofrece perdón y una nueva oportunidad a todos los que se vuelven a Él, independientemente del pecado del pasado. Un ejemplo notable de arrepentimiento y perdón tras el adulterio es el rey David. David, siendo un hombre casado, tuvo una relación con Betsabé, la esposa de Urías, un oficial de su ejército. Segunda de Samuel 11 del 2 al 4. La Biblia dice que esta acción de David pareció mala a los ojos de Jehová. Segunda de Samuel 11, 27, reflejando la gravedad del pecado ante Dios. Después de ser confrontado por el profeta Natán, David se arrepintió sinceramente de su pecado. Dios le otorgó perdón, pero las consecuencias de sus acciones fueron severas y duraderas.
Segunda de Samuel 12, del 13 al 14. Este episodio muestra que, aunque el perdón de Dios es real y accesible, las consecuencias del pecado pueden ser profundas y duraderas. El rey Salomón, en Proverbios 6:32, advierte: el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Este proverbio subraya la autodestructividad del adulterio, indicando que el pecado no solo tiene repercusiones espirituales y morales, sino también personales y sociales. El caso de David muestra que, a pesar del perdón de Dios, es fundamental entender y enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. La gracia de Dios es suficiente para perdonar, pero el arrepentimiento sincero también debe ir acompañado de un compromiso para vivir de acuerdo con los principios divinos y aceptar las consecuencias que puedan surgir, lo que puede hacer. Si usted ha cometido adulterio, es crucial tomar pasos para buscar la restauración y la sanidad. Número 1. Pida perdón a Dios y a su cónyuge. La primera acción es arrepentirse sinceramente y pedir perdón a Dios y a su cónyuge. En el Salmo 51, David expresa su arrepentimiento profundo por su pecado y busca la misericordia de Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51 del 1 al 5. Este acto de arrepentimiento debe ir acompañado de un compromiso sincero de cambiar. Número 2. Odia el adulterio, tal como lo odia Dios. Es importante desarrollar un odio hacia el pecado, en especial hacia el adulterio, que Dios aborrece. El Salmo 97:10 dice: odiad el mal, los que amáis a Jehová. Este odio hacia el pecado debe ser una motivación para alejarse de las acciones y actitudes que lo llevan al pecado. Número 3. Huye de las tentaciones. Evite todo aquello que pueda llevarle a caer en pecado nuevamente. Esto incluye la pornografía, las fantasías sexuales, el coqueteo y cualquier otra situación que pueda despertar deseos indebidos. Jesús enseñó: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5 del 27 al 28. Santiago 1 del 14 al 15 también advierte sobre cómo las tentaciones llevan al pecado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estos pasos ayudan a buscar el perdón y a trabajar hacia la restauración y la integridad. La gracia de Dios es suficiente para restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente, pero es esencial tomar medidas prácticas para evitar caer en la misma tentación y vivir una vida que honre a Dios. Y si es su cónyuge el que le ha sido infiel, si su cónyuge le ha sido infiel, es importante recordar que Dios comprende profundamente su dolor y su situación. La Biblia reconoce el sufrimiento que el pecado de infidelidad puede causar, como se menciona en Malaquías 2 del 13 al 14. Y esta otra cosa hicisteis: cubristeis el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, de manera que ya no mira más a la ofrenda, ni la recibe con gusto de vuestra mano. Y decís: ¿por qué? Porque Jehová ha testificado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. En este tiempo de dificultad, busque consuelo y guía de Dios, quien promete: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55:22. Dios está dispuesto a sostenerle y darle fuerza para enfrentar la situación. Si decide perdonar a su cónyuge y no divorciarse, ambos deben comprometerse a hacer un gran esfuerzo para reconstruir y restaurar su matrimonio. El perdón requiere trabajo y dedicación, y la reconstrucción del matrimonio debe estar basada en el amor y el compromiso mutuo. Efesios 4:32 ofrece una guía para cómo deben relacionarse. Sed más bien benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este proceso de sanación y restauración puede ser desafiante, pero con el apoyo de Dios y un esfuerzo mutuo, es posible reconstruir una relación sólida y amorosa. En conclusión,
El adulterio es una violación grave del compromiso matrimonial y tiene profundas repercusiones en las relaciones personales y en la vida espiritual. La Biblia es clara en cuanto a la seriedad del adulterio, presentándolo como un pecado que corrompe el corazón y daña tanto a los individuos como a las familias. A pesar de la gravedad del pecado, la Escritura ofrece esperanza y redención a quienes se arrepienten sinceramente y buscan el perdón de Dios. Dios es misericordioso y está dispuesto a restaurar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón arrepentido. Si usted ha sido víctima de la infidelidad, es esencial buscar consuelo y guía divina. Dios comprende el dolor y la traición que puede experimentar y promete sostenerle en sus momentos de angustia. Perdonar a un cónyuge infiel es una decisión profundamente personal y, si se elige el camino del perdón, es vital trabajar juntos para reconstruir el matrimonio con amor y compromiso. La Biblia nos recuerda que el perdón y la restauración son posibles, pero requieren un esfuerzo sincero y una dedicación mutua para sanar y fortalecer la relación. En última instancia, la moraleja es que el adulterio, aunque grave y destructivo, no es un pecado sin redención. Dios ofrece perdón y una nueva oportunidad para todos aquellos que buscan arrepentirse y cambiar. En la vida matrimonial, es fundamental mantener la fidelidad y buscar la restauración en momentos de crisis, confiando en la gracia de Dios para sanar y guiar en el proceso de reconstrucción. Te invito a orar junto a mí. Querido Dios, venimos ante ti con corazones humildes y agradecidos. Reconocemos la seriedad del adulterio y el impacto devastador que puede tener en nuestras vidas y relaciones. Te pedimos perdón por nuestros pecados y por cualquier forma en que hayamos fallado en nuestra fidelidad hacia ti o hacia nuestros seres queridos. Ayúdanos a arrepentirnos sinceramente, a buscar tu gracia y a recibir la restauración que solo tú puedes ofrecer. Señor, también pedimos tu consuelo y fortaleza para aquellos que están enfrentando el dolor de la infidelidad. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y mentes. Guíalos en el proceso de perdón y sanación y bríndales la sabiduría y la paciencia necesarias para reconstruir sus relaciones con amor y dedicación. Finalmente, te pedimos que nos ayudes a vivir con integridad y fidelidad en todas nuestras relaciones. Fortalece nuestros matrimonios y nuestras familias, y que tu amor y tu verdad sean el fundamento de cada decisión que tomemos. Gracias por tu infinita misericordia y por el don de la reconciliación. En el nombre de Jesús, amén. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cómo crees que la enseñanza bíblica sobre el adulterio puede impactar nuestras relaciones hoy en día? ¿Qué pasos consideras importantes para mantener la fidelidad en el matrimonio y superar las tentaciones? Compartir nuestras experiencias y estrategias puede ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. Anímate a compartir tus pensamientos. Si este contenido te ha sido de valor, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no puedas perderte ninguno de nuestros próximos videos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.